Hola a todos. El día de hoy quiero presentarles un nuevo tema que es de vital importancia, sobre todo ahorita con los nuevos R1 que han ingresado a los servicios en la mayoría de los hospitales de segundo y tercer nivel en México. Es importante saber que una valoración del paciente pediátrico en urgencias es de vital importancia para evitar errores y omisiones. Mi nombre es José Luis Martínez Arismendi, soy urgenciólogo y también tengo una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud. Soy urgenciólogo pediatra. Vamos a empezar a hablar de esta primera interrogante, de esta primera gran pregunta. ¿Cómo se debe valorar un paciente pediátrico en el área de urgencias? Recuerden que la valoración en el servicio de urgencias es un poco distinto a cómo se hace en terapia intensiva, en piso, en cualquier otro lugar del hospital, incluso en urgencias adultos. Entonces, vamos a intentar llevarlos de la mano como una guía de referencia para que ustedes puedan abordar al paciente pediátrico en el área de urgencias. Esta plática está justificada bajo el PALS 2021 con la última actualización. Entonces, si tienen la oportunidad de leer el PALS, sería muy genial. ¿Qué se debe de hacer? Lo correcto es la evaluación inicial, que consiste del triángulo de evaluación pediátrica. Ya hemos hablado un poquito de él en la clase anterior. Por si la quieren revisar en el video anterior, pueden escuchar o pueden ir a ver qué es el triángulo de evaluación inicial, que también nos sirve como un triage en el área de urgencias pediátricas. Después de la evaluación inicial viene la evaluación primaria, que consiste del A, B, C, D, E. Luego la evaluación secundaria, que es el sample, y finalmente la evaluación terciaria, que ahorita vamos a hablar de qué se trata eso. Vamos a empezar con la evaluación inicial o el triángulo de evaluación pediátrica, triángulo de evaluación inicial también conocido. Consta de tres puntos importantes: la A de apariencia, la B de trabajo respiratorio, ventilación y C de circulación o coloración. Vamos a ir hablando a cada uno de ellos. Recuerden nada más que en el triángulo de evaluación inicial no se toca al paciente, solo se le observa. Si uno de los lados está afectado, el paciente tiene que ingresar al área de urgencias. Si más de uno está alterado, va el paciente al área de choque de manera inmediata, con sonando la chicharra. Bueno, en la apariencia A, ¿qué características debemos de evaluar en la apariencia? Son cinco características importantes: el tono, la interacción, la consolabilidad, la mirada y el llanto, el lenguaje. En el tono, recuerda que debemos de observar nada más cómo viene el paciente. Si su tono es normal, viene flácido, tiene ausencia de movimientos, está resistente, se para o se sienta. Esa es una forma indirecta de evaluar el tono. La interacción: ¿cómo está su grado de alerta? ¿Busca objetos? ¿Interactúa con la mamá, con el papá? ¿Está llorón o irritable? Su consolabilidad: ¿qué tanto se consuela con el cuidador? Esto siempre es bien importante, ¿eh? Porque todos los niños que llegan al área de urgencias pueden llegar llorones, irritables o molestos. Evidentemente porque es un espacio donde no están acostumbrados a estar con gente que no están acostumbrados a conocer, y sobre todo porque llevan con el miedo de que piensan que los van a inyectar, porque es muy común encontrar que se inyecta a los niños y eso les produce mucho estrés, mucha ansiedad e incluso trastornos. Entonces, se consuela con el cuidador, eso es bien importante. Porque si la mamá te dice, es que él no se porta así, el niño no se porta así y está muy irritable, y si no se consuela en brazos de mamá o del tutor o de la persona que lo cuida, entonces es un foco amarillo que te debe de hacer pensar que el niño tiene algo más, algo extra. Permanece irritable a pesar de estar al cuidado del cuidador. Con respecto a la mirada, es importante. Fija la mirada, nos mira cuando hablamos o tiene la mirada perdida. Eso es importante porque si tiene la mirada perdida y no interactúa contigo, eso es un signo de alarma importante y tiene que entrar inmediatamente al área de choque. Llanto o lenguaje. El llanto es desproporcionado para la situación, es fuerte, débil o solo gime. El lenguaje es incomprensible. Esto es importante evaluar. Los 5 puntos que hay que evaluar en la apariencia. Esto te va a ayudar mucho para determinar si el paciente se queda, se va o incluso entra a un área de choque. En la B de ventilación o respiración. Dos cosas importantes que debes de evaluar: la posición y los datos de dificultad respiratoria, así como los sonidos. Hay que recordar que los sonidos son bien importantes. Como bien dijimos, en el triángulo de evaluación inicial no tocamos al paciente, pero ¿cómo respira? ¿Viene respirando normal, con respiración ruidosa, con estridor, con quejido o tiene sibilancias audibles a distancia? La posición. La posición es libremente escogida de trípode, olfateo, rechazo a la posición supina y sobre todo y más importante, los datos de dificultad respiratoria, con tiraje intercostal, retracciones, aleteo nasal y disociación tóraco-abdominal. Siempre hay que buscar estos datos en el triángulo de evaluación inicial.
Y finalmente la circulación o la coloración. ¿De qué color viene el paciente? ¿Viene con una coloración normal? ¿Viene pálido, cianótico, rubicundo? ¿Trae la piel marmórea o tiene lesiones purpúricas? Esto es bien importante. Hace unos días nos pasó por ahí que de pronto vimos a un lactante con fiebre de menos de 60 días y llegó febril y reticulado y no me gustó. Entonces lo ingresamos, le tomamos laboratorios y ¿qué creen? Que finalmente el paciente tenía sepsis porque no habíamos encontrado el foco de la infección. Entonces es bien importante la coloración. La coloración nos va a indicar si el paciente está hemodinámicamente estable o no estable. Una vez que ya hicimos el triángulo de evaluación inicial, viene la evaluación primaria, que consta de 5 puntos, el A, B, C, D, E. Aquí esto cambia mucho con respecto a los adultos. Recuerden que en los adultos la principal causa de muerte es alguna situación cardíaca. En los niños no, en los niños la principal causa de muerte es hipoxia. Entonces siempre tenemos que virar hacia la vía aérea y la ventilación, ¿sale? Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer y quitarle o ayudar al niño. ¿Para qué? Para mejorar la vía aérea y la ventilación. De ahí que en el niño siempre va a ser A, B, C, D, E y en el paciente adulto cambia a C, A, B, lo demás. ¿Sale? Entonces eso es bien importante. Ese es el cambio más importante que hay entre niños y adultos. Entonces, en la vía aérea siempre es importante mencionar algo. No puedo saltarme de la A a la C, de la C a la E, de la E a la B. No, no, no. Primero terminamos la A, luego la B, luego la C y así. Otra cosa importante, si tenemos más de uno o dos personas que son expertas en la reanimación pediátrica, sí se pueden hacer varias cosas juntos. Mientras uno estabiliza la vía aérea y la ventilación, otro puede estar en la circulación, otro en la D y otro en la E. Sin embargo, si yo estoy solo con una enfermera y no hay más personal médico que sepa abordar a un paciente, no me puedo saltar de la A a la C y de la D a la A. Siempre se tiene que hacer en orden. Repito, si estamos solos, siempre se debe hacer A, luego B, luego C y así sucesivamente. Si estamos con más de una persona, sí podemos hacer varias partes de de la evaluación primaria en conjunto, pero nunca, nunca, nunca antes la A, perdón, nunca, nunca antes una E o una D antes que la A. Siempre estabilizamos la A y luego la B. ¿Qué vamos a buscar en la vía aérea o en la A? El paciente trae esteridor, sibilancia, respiración ruidosa o objetos extraños. ¿Qué podemos hacer para mejorar la vía aérea? Posicionar la cabeza, utilizar dispositivos para la succión de la vía aérea o succionar al paciente, evidentemente, si es que tiene muchas secreciones. Nos ha tocado pacientes que llegan cianóticos, les aspiramos secreciones y mejoran mucho la respiración. Después de que ya terminé la A, voy con la B de ventilación. Aquí voy a evaluar frecuencia respiratoria. Recuerdan que en la evaluación primaria ya puedo tocar al paciente. Voy a evaluar frecuencia respiratoria, lo voy a auscultar, voy a ver si tiene datos de dificultad respiratoria, la oximetría de pulso y si es posible la capnografía. ¿Qué puedo hacer para mejorar la ventilación? El uso de dispositivos de oxígeno, ventilación con balsa, válvula, mascarilla, hay que intubar al paciente si es necesario, intubación endotraqueal y hay que liberar el neumotórax si eso no le permite una buena ventilación o colocación de una sonda endopleural. Si ya terminé la B, sigue la C de circulación. ¿Qué voy a evaluar aquí? La frecuencia y el ritmo, los pulsos, el llenado capilar, la tensión arterial y la coloración, así como la temperatura de la piel. ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Tratar las arritmias, colocar el acceso venoso, pasar una carga o una infusión de inotrópicos, lo que sea necesario para mejorar la circulación. Luego viene la D, de discapacidad o déficit neurológico. Aquí podemos utilizar varias escalas para evaluar la situación neurológica del paciente. La más fácil, la que más recomendamos es la ABDI. Ahorita la vamos a ver un poquito más. También hay que evaluar la reacción pupilar, el tono grueso, los movimientos anormales y, si es posible, llegar a un diagnóstico y tratamiento. En este caso, si hay discapacidad o disfunción en la D, hay que asegurar la vía aérea, las medidas antiedema, el tratamiento de las crisis convulsivas, si es que el paciente viene con crisis, y recordar algo bien importante, la administración de glucosa, siempre tomar en la D un dextroxis, porque una de las causas principales de crisis convulsivas en los niños es la hipoglicemia. Y finalmente viene la exposición. Siempre les recuerdo esto, hay que destapar y quitarle toda la ropa al paciente. Por ahí se cuenta una anécdota en la cual un residente no le quitó el gorrito a un paciente en el área del triage y el paciente lloraba y lloraba y parecía que tenía un síndrome colinérgico, pero no había comido nada ni había estado expuesto a nada. Cuando llegó el R+, le quita el gorrito y traía un alacrán
en la cabeza del paciente. Esto siempre se los cuento para que ustedes reflexionen y entiendan que un paciente en el área de urgencia se tiene que desvestir completamente, porque a veces en la exploración física encontramos hallazgos importantísimos para el diagnóstico y el tratamiento. ¿Y aquí qué podemos hacer? Exposición completa, control local de la hemorragia y estabilización de fracturas en caso de necesario. Les hablaba de la escala Apti. Todos sabemos la escala de coma de Glasgow. Sin embargo, si no se la saben, está muy larga, está muy difícil, no me la aprendí bien, me hago bolas porque los niños son diferentes y hay una escala modificada de escala de coma de Glasgow modificada para lactantes y no me la sé. No se preocupen, existe la escala Apti. La verdad es que la escala Apti es mucho más fácil, es mucho más rápida y nos otorga de alguna manera la situación neurológica con la que llega el paciente. Miren, ABDI es una palabra compuesta que finalmente tiene alguna situación que nos puede ayudar a observar el estado neurológico del paciente. La A significa alerta, o sea que el paciente viene en estado de alerta. B de verbal, que el paciente me responde a estímulos verbales. D de dolor, que responde a estímulos dolorosos. E I de inconsciente, en el cual el paciente está totalmente inconsciente y no responde a nada. Entonces, si tú en tu nota médica le pones paciente que ingresa con escala de AFTI A, entonces el paciente viene bien. Sin embargo, si lo catalogas como I, en inconsciente, pues el paciente tiene que entrar inmediatamente al área de choque. Finalmente, bueno, el siguiente punto que hay que evaluar, perdón, en el área de urgencias es la evaluación secundaria. Como bien les dije, primero la evaluación inicial, luego la evaluación secundaria, perdón, la evaluación inicial, que es el triángulo de evaluación inicial, luego la evaluación inicial, y esta es la evaluación secundaria, en el cual empleamos el sample. Todos conocemos el sample, todos hemos oído hablar del sample, y es bien fácil, la verdad es que puede hacerlo el interno, cualquier persona que esté familiarizada en el servicio de urgencias. Y miren, la S significa signos y síntomas, pero es importante hacer semiología, porque a veces solo dice el médico que interrogó al paciente, es que trae tos, fiebre y dificultad para respirar. Bueno, sí, pero hay que saber un poquito más. ¿Qué se le estudia a la fiebre? ¿Qué se le estudia al dolor abdominal? ¿Qué se le estudia al dolor? ¿Qué se le estudia a la tos? Eso es importante. La semiología de los signos y los síntomas es de vital importancia para llegar a un diagnóstico y tratamiento. A, de alergias, pero es importante saber a qué es alérgico y qué le produce la alergia, porque regularmente, voy a decir un ejemplo, ampicilina, que le sale el rash, estrictamente no es una contraindicación para poner ampicilina, a menos que esté en choque o que haya tenido choque anafiláctico. Sin embargo, necesitamos saber a qué es alérgico y qué le produce, si dificultad respiratoria, si le produce distensión, si le produce rash. En M de medicamentos, ¿qué medicamentos toma previamente o qué medicamentos le han dado previamente para la patología actual? Es importante saber que en este punto hay que sacar la dosis ponderal. No me sirve saber que le están dando amoxicilina con ácido clavulanato 2 mililitros cada 4 horas. No me sirve. ¿Por qué? Porque necesito saber exactamente qué dosis le están dando y qué presentación para sacar la dosis ponderal. Porque a veces el niño no mejora porque le dieron un tratamiento pues mal, una dosis incorrecta, a lo mejor le dieron a 20 miligramos por kilo de peso al día, entonces no va a funcionar la amoxicilina en ese aspecto. Por eso es importante determinar en este caso la dosis ponderal. Bueno, continuando con la M de medicamentos, una disculpa, hubo errores técnicos. Pero bueno, medicamentos previos ya comentamos, entonces la dosis ponderal. La P de previa patología, el pasado, ¿qué ha pasado con este niño? No me importa en urgencias cuántos perros y cuántos gatos tiene en su casa, eso lo tienen que hacer en piso, en terapia intensiva. En urgencias tenemos que saber lo relevante para el padecimiento actual. Aquí sí es importante el esquema de vacunación si el paciente viene con una neumonía adquirida en la comunidad, que nos va a dar pauta para saber qué tratamiento darle al paciente en caso de que sea una neumonía bacteriana.
Previa patología es importante, entonces, si convulsiona el paciente, si ha tenido TDAH, si tiene antecedentes del mismo dolor abdominal, lo que ustedes consideran necesario para el padecimiento actual, pero la patología previa. Vuelvo a repetir, no nos importan ni los perros ni los gatos, a menos que el perro o el gato haya mordido al paciente. Entonces, ahí sí necesito saber hasta el esquema de vacunación del perro. Sin embargo, si no tengo evidencia de que su pasado tenga repercusión en este momento con su patología aguda, no hay necesidad de saber. L de libación o del último alimento, a qué hora comió y qué comió, porque no es lo mismo leche materna que comió hace 4 horas que carnitas hace 1 hora. Eso nos complica la situación, porque en caso de que el paciente necesite ser intubado, necesitamos saber a qué hora fue su último alimento para tomar medidas precautorias. Y finalmente la E, el evento que desencadenó que viniera ahorita a urgencias. Por ejemplo, el paciente se cayó de 2 metros de altura y vino ahorita a urgencias. ¿Cuál fue el evento que desencadenó? Pues la caída de 2 metros. O el paciente tiene 15 días tosiendo, sin embargo viene hoy porque ya le notó con datos de dificultad respiratoria. Entonces, ¿cuál fue la situación que desencadenó que viniera aquí? Pues la dificultad respiratoria, no la tos. Y finalmente, la evaluación secundaria, que hay un error, es evaluación secundaria, perdón, es evaluación secundaria, recordar que es auscultación, inspección, palpación, percusión. Y recordar, hay un quinto elemento aquí que no he puesto, pero que en la mayoría de los hospitales ya se empieza a hacer, la insonación. Los que han tenido la oportunidad de estar conmigo en el área de urgencias y que tenemos un ultrasonido, desde el triage les estamos haciendo ya una insonación para saber si es una apendicitis, si es un paciente con invajonación intestinal o algo más. Recuerden que la insonación se está convirtiendo ahora mismo en una de las 5 pilares de la vigilancia y el examen físico del paciente. Repito, en la evaluación secundaria ya podemos hacer auscultación, inspección, palpación, percusión y un quinto elemento sería la insonación por medio del ultrasonido. Y finalmente la evaluación terciaria. En la evaluación terciaria vamos a tomar estudios de laboratorio, los que se necesitan para el padecimiento actual. Pero recordar que estamos en un país subdesarrollado en el cual hay que optimizar los recursos. A veces nos critican mucho otras especialidades porque siempre pedimos todo, pero no es así. Ver a un paciente en retrospectiva siempre va a ser más fácil. Siempre va a ser más fácil estar en otra área que no sea urgencias sin saber que ya cuando tienes estudios de laboratorio, ya interrogaste, ya tienes más información del paciente, pues hacia atrás es más fácil. Sin embargo, desde que llega un paciente al área de urgencias, tenemos que sistematizar su evaluación. ¿Para qué? Para pedir los estudios de laboratorio y gabinete más adecuados para la patología que estamos sospechando. Siempre es importante, en caso de un paciente grave, tomar una gasometría. Después hablaremos de gasometría, ¿qué es mejor, una gasometría arterial o una gasometría venosa? Sin embargo, la gasometría con lactato nos ayuda demasiado a determinar el estado hemodinámico del paciente. Entonces, aunque nos critiquen mucho a los urgenciólogos, siempre vamos a estar pidiendo gasometrías porque quien la sabe interpretar sabe que nos da una información de manera grande para el estado hemodinámico del paciente. Bueno, con respecto a la evaluación terciaria, hay que pedir laboratorios de acuerdo a la patología que hemos estado pensando. Si estamos pensando en una pancreatitis, pues pH, química, electrolitos y función pancreática, e incluso una tomografía dependiendo de cuándo inició la patología para determinar si es necesario una tomografía para una pancreatitis o no. Y finalmente, algunos otros estudios que sean necesarios con el fin de llegar a un diagnóstico y dar el tratamiento adecuado para el paciente. Esto es en la evaluación terciaria. En resumen, entonces, ¿qué hay que evaluar al paciente? Evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria o pruebas diagnósticas. Entonces, primero, dice el PADS, evaluamos, luego identificamos y finalmente intervenimos. Pero esto no se queda aquí. Después de intervenir, volvemos a evaluar. De ahí que es el error que más cometen internos y residentes. ¿Qué pasa? Evalúan, identifican, intervienen, pero ya no vuelven a evaluar. Entonces, a lo mejor el niño llegó con dificultad respiratoria, ya lo identificaste, ya le dijiste que se va a nebulizaciones y que le vas a dar nebulizaciones, le vas a dar el esteroide a lo mejor y vas a intervenir de alguna manera. Pero ya no vuelven a reevaluar.
Este es el problema más grande que a veces se ocurre, porque a lo mejor ya le di el tratamiento, pero la enfermera probablemente esté ocupada con otro paciente o a lo mejor no llegó el suficiente personal y nadie le hizo caso al paciente. Entonces, aunque hayas evaluado, identificado e intervenido, si la indicación fue hecha y no supervisada, es como si no hubiese hecho nada. Entonces, les recuerdo mucho que no, el trabajo no termina cuando ya interveniste. Tienes que volver a reevaluar para ver si el paciente se va de alta, se va a su casa, se va a piso, se va a terapia intensiva o probablemente se deterioró y necesita una nueva revaloración con estudios más avanzados o más extensos. Y bueno, este es mi contacto. Mi nombre es José Luis Martínez Arismendi. Soy médico cirujano con especialidad en pediatría, alguna subespecialidad en urgencias pediátricas, con maestría en administración de hospitales y tengo por ahí dos diplomados. Cualquier cosa se pueden comunicar a este correo. Espero que este pequeño tema les haya gustado y les sirva para su trabajo, para su atención médica. Cualquier cosa, estoy aquí en este correo, puedo ayudarles con dudas, algún artículo que necesiten, con todo gusto. Hasta pronto.